Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. En esta hora para mí es una bendición tener con nosotros al pastor Edward Paz. Amén. El pastor Edward Paz es un hombre de Dios que está trabajando en el área de los estados de Luisiana y Mississippi, aquí en los Estados Unidos, respectivamente en las ciudades de Biloxi, Mississippi, Picayune, Mississippi, y también Baton Rouge, Luisiana. Hoy lo hemos invitado porque él tiene un testimonio de impacto, de bendición para nuestras vidas, y queremos que lo comparta con nosotros. Pero antes quiero hablar un poco acerca del tema de hoy. Amén. El tema de hoy es: mi casa era una cantina, o en mi casa había una cantina. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, amén, vivir en un lugar donde prácticamente es un lugar complejo de violencia? ¿Qué es lo que no se vive en una taberna, podríamos decir, en una cantina? Amén. Pleitos que van más allá de un simple palabrerío, sino golpes, peleas, amén, con arma blanca, con arma de fuego, y cómo su hogar fue involucrado por Satanás. Que el Señor lo reprenda en este mundo tan oscuro de lo que es, amén, un bar o una cantina en tu propia casa. Y cómo Dios hizo una obra no solamente en la vida del pastor Edward, sino en la vida de su mamá, que su mamá era la propietaria, podríamos decir, de ese lugar. Y cómo Dios se glorifica cambiando un lugar de pecado donde la gente se va a emborrachar, a destruirse la vida, no solamente física, sino espiritualmente. Y ahora es un lugar donde se respira la paz de Dios. Ahora allí no es una cantina, sino un lugar donde se le da culto a Dios, se glorifica el nombre del Señor. Así es que en el día de hoy estaremos tratando este tema, que yo sé que muchos van a ser edificados por esta temática que traemos el día de hoy. Así es que quiero dejar con todos nosotros con unas palabras de saludo y después pasamos a las preguntas. Amén. En nuestro programa de hoy, temas de impacto espiritual. Pastor Edward. Amén. Primeramente, pastor, damos gracias a Dios. Amén, por esta oportunidad, por esta bendición, ¿verdad? Y también la invitación en su programa, ¿verdad? En YouTube. Amén. Y les saludo, pastor Roberto Andino, pues un pastor que ya por años lo venimos conociendo, acompañando desde que me convertí, ¿verdad? Desde el primera, vamos a decirlo así, etapa de su presbiterio, y ha sido un privilegio conocerle, y aparte ahora pues trabajar un poco más de cerca. Dios le bendiga grandemente, gracias por la invitación. Y también, ¿verdad? Pues como estamos enseñados, mando un saludo muy especial, un abrazo, amén, a nuestro supervisor nacional, Alberto Ortega, al cual también le respetamos, lo admiramos y oramos por él. Amén. Así que gracias, pastor. Dios le bendiga y gracias por la invitación, que yo sé que va a ser de gran bendición a los que escuchan este testimonio. Amén. Pastor Edward, ¿a qué edad usted tuvo noción de que su casa era una cantina, o al correr de su niñez usted vio que se instaló una cantina en su casa? Cuéntenos. Amén, pastor. Definitivamente, ¿verdad? Vamos a decir, el no crecer bajo principios cristianos, en este caso como mi papá, mi mamá también lo mismo, ¿verdad?
se ven todas estas cosas. Y sí, yo creo que, yo digo que de una edad muy temprana, pastor, de una edad de creo eran 7, 8 años, amén, ya que uno ya a esa edad pues ya medio conoce un poco y a esa edad, ¿verdad? Pues ya yo percibía y miraba todo eso, de 7, 8 años. Amén. 7, 8 años. Amén. Pastor Edward, y cuando usted a esa edad, ¿qué cosas miró que se dan? Porque nada positivo se da en una cantina. ¿Qué cosas usted miró que se daban en ese entorno, amén, en el cual usted creció? ¿Qué cosas usted llegó a presenciar? Sí, amén. Eso surgió, pastor, como dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en cuanto al relato de Lot, ¿verdad? Que Lot pues miró la llanura y nunca pensó que iba a llegar a Sodoma y Gomorra, Amén. ¿verdad? Iba haciendo sus tiendas. Y eso comenzó así, ¿verdad? Pues mi papá fue un hombre, no fue responsable en el hogar, la familia, y mi mamá comenzó no con la cantina, mi mamá puso un comedor primero. Un comedor. Y después, ajá, en un comedor en ese tiempo, pues, ¿verdad? Pues yo soy de Honduras, del departamento de Colón, de un pueblo llamado Corocito, un lugar donde la agricultura y en ese tiempo, ¿verdad? Fueron a instalar los ingenieros, los agrónomos, ¿verdad? Para todas las tierras. Entonces mi mamá puso un comedor. Después del comedor puso... Un comedor, para los que no entienden, es un restaurante, un pequeño restaurante. Siga. Amén. Amén. Un pequeño restaurante, en hondureño le llamamos un comedor. Después de ese pequeño comedor o restaurante, mire cómo el enemigo va atrapando y pues en el mundo no percibe uno ni tampoco se da cuenta. Después se instala ese fuego que le llamaban la chalupa o el bingo. El juego de ¿verdad? bingo. Ajá, que era una bola con un montón de números y le daban vuelta, ¿verdad? Y cada quien tenía su cartón, como decimos, para jugar. Para jugar. Y de ahí fue poco a poco, entonces de ahí se comenzó a vender cerveza y luego, después de eso, se instaló ya la cantina, ya oficialmente la cantina, ¿verdad? Ya con el equipo de música que en aquel tiempo era una rocola, ¿verdad? A mi temprana edad, pues yo ya sabía manejar lo que era una rocola. Eran como unos 350 discos en aquel tiempo y prácticamente me lo sabía de memoria todos, hasta los números. Llegaba, ya uno ya conocía los, vamos a ir cuando, ya ese tiempo, pues yo ya tengo ya por lo menos unos, vamos a decir 11 años, 12 años, y ya sabía cuando me pedían, yo me sabía todos esos ritmos, ¿verdad? Que habían ahí, me pedían, me acuerdo de esa música ranchera, ¿verdad? De Vicente Fernández, en aquel tiempo, grupos, los Johnny, los Bookies, toda esa gente, Temerarios, y lo manejaba bien. Grupos norteños, mexicanos. Ajá, y ya alcancé también, me acuerdo de los tocadiscos, no sé si usted se acuerda de los tocadiscos. Me acuerdo. Un vasito y lo pegaban ahí y ya comenzaba, a veces había que limpiarlos con cloro bastante porque ya estaban bien usados. Amén. Entonces, en ese entonces, pues ya, pastor, y todo eso, pues uno está ciego, como dice la escritura, que el enemigo
cega el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca en uno, ¿verdad? Y luego entra eso después de que la casa, pastor, mire qué tremendo, que después de que la casa se convierte en una cantina, no bastó solamente la cantina, sino que ya después se hacían fiestas, después se eran fiestas todos los sábados, o sábado por medio, había un... amén. Y esto le dejaba ya, lucro, pues, esto le dejaba lucro a su familia, hablando monetariamente, tener una cantina, un lugar de fiesta, un lugar donde se celebraban bingos y todo eso. Definitivamente, pastor, no era algo que daba ganancias extraordinarias, o definitivamente, pues eso es un engaño del diablo, es una maldición terrible. Eso quería que usted hablara. Eso quería. Siga. Sí, eso no dejaba como decir, fondos que más que uno pudiera vivir solvente. No, eso es un engaño del diablo, una mentira. Y aparte de eso, pues es una maldición, o sea, es algo, una maldición en la casa. Hablando entre mi papá y mi mamá, pues nunca hubo paz, ahí nunca. Tremendo. Pudo haber una paz. No, en todo mi conocer, no hubo una paz, ¿verdad? De esposos. Bueno, aparte de eso, pues ni casado estaba mi papá con mi mamá, o sea. Entonces, después se llamaban las fiestas, ¿verdad? Después de esas fiestas, o sea, ya después, ya mi mamá no solamente tenía la cantina, era una cantina ya normal, y luego, pues, me acuerdo que contrató dos, tres trabajadoras para trabajar ahí en la cantina también, pastor. Tremendo. Pero sí, volvamos a una de las preguntas que quiero que usted, hablándome de su testimonio, me impactaron. Que usted llegó a presenciar pleitos de todo tipo. ¿Qué tipo de problemas se daban en un lugar como ese, Pastor Edward? Es tremendo, pastor. Mire que a la corta edad, ¿verdad? A la corta edad, pues uno va perdiendo, vamos a decir, el miedo, el temor. Y a principio, pues todo supuestamente comenzaba bien, ¿verdad? Pero ya usted sabe, cuando ya las personas se comenzaban a alcoholizar, ¿verdad? Entonces, no, ahí habían pleitos a puño limpio, eso en vivo. También se agarraban con machete, se agarraban con palos. Me acuerdo que en una ocasión, eso fue como a eso de la 1 de la mañana, me acuerdo que yo estaba, porque mi cama era el donde guardaban las cervezas, ahí me quedaba durmiendo yo, ahí abajo, le llamamos un mostrador. Ahí se quedaba privado usted. Ajá, ¿verdad? Y cuando menos acuerdo se escuchó el problema, porque eso era, mire, en una cantina hay un 5% que no hay pleito, el 95% hay una seguridad que hay pleito. Que viene pleito, tremendo. Es fijo. Entonces, me acuerdo que esa vez una persona agarró una botella de vidrio, la quebró y se la metió en esta parte de aquí al otro hombre. Tremendo. Y aquí, sí, y me acuerdo que ese hombre cayó tendido al piso, ahogándose, ya muriéndose, ¿verdad? Por cierto, era un tío de mi esposa, ¿verdad? Y me acuerdo que otro señor,
un viejito que vivía en la casa, se llamaba Mauricio. Me acuerdo que él le chupó ahí, le dio aire y lo pudo revivir. Él estaba ahogando a aquel hombre. Tremendo. Eso fue como, como a las, como a eso de las 1 de la mañana. Me acuerdo que, y a veces le digo a mi esposa, a veces, o a gente, el techo de la casa, que es de lámina de zinc, ese techo parece colador, pastor, parecía colador, que los borrachos cuando los que andaban pistola tiraban tiros para arriba y quedaban esos hoyos arriba en el zinc. O sea que Pero y era algo... ¿Logró ver, Pastor Edward, en algún momento pleitos con arma de fuego tirándose unos a otros? Sí, no, sí, eso era me acuerdo que en una ocasión una persona quiso, estaba humillando a la otra y andaba una pistola de 6 tiros, pero los tiros se los hacía a los pies, y recuerdo que cuando la otra persona detectó que ya se le habían terminado los 6 tiros, agarró un machete y lo siguió. Le pegó una seguida, gloria al Señor, pero no lo alcanzó. Si lo hubiera alcanzado, lo hubiera matado. O sea, experiencia tremenda, tremenda en el peligro inminente, en todo el sentido de la palabra. Me acuerdo que a esa edad, como a los 11, 12 años, si las cervezas se terminaban a la 1 o 2 de la mañana, me levantaban a esa hora de la mañana, de la madrugada, perdón, para ir a comprar. Ya había un depósito ahí, no muy cerca, pero íbamos en bicicleta a traer a las 2 de la mañana, pastor. A las 2 de la mañana. Nos levantamos. Amén. Y lo mandaba a las 2 de la mañana, sin pensar en el peligro que un niño de 10 y 11 años podía afrontar en el camino. No. Ese es el asunto, que en el mundo sin Cristo uno no percibe nada. Uno anda ciego, no percibe, ¿verdad? Hay un cierto miedo, pero no es como ahora que uno en Cristo ya uno ya percibe, ya uno discierne entre el bien y el mal, ¿verdad? Y en ese tiempo no percibía uno estaba en medio del peligro. Se sentaba con una persona que tenía una pistola en la mano, o estaba a la par de otra persona que había disparado una pistola, y ahí estaba uno al lado, como que entra uno en un dilema, como en un costumbre, y como que a uno lo ve normal. Tremendo. Pastor Edward, después de este relato que me ha contado, ¿cómo usted llega a conocer de Cristo? ¿Aquí en Estados Unidos o primero fue en Honduras? ¿Cómo llega a conocer a Cristo en medio de toda esta vivencia? Sí, mire, a Cristo, pero lo conocimos acá, claro, visité la iglesia ya en Honduras, pero no decir con deseo de ansiedad de buscar a Dios. Siempre las iglesias han estado, ¿verdad? Siempre en sus cultos, ¿verdad? A flote, porque en la casa no había pero ni una Biblia, nunca miré una Biblia en la casa nunca que yo iba a escuchar que iban a mencionar a Dios. Nosotros somos 5 hermanos de papá y mamá. Todos mis hermanas, todos los fines de semana a la fiesta, eran grandes bailarinas, a bailar. Y nosotros atrás también, ¿verdad? O sea, esa era la vida. No había alguien que mi papá, mi mamá o algún hermano
nos motivara, ¿verdad? Como hay familias que Amén. son motivados por otra familia a buscar a Dios, pero en este caso nosotros, no, en mi persona y mis hermanos, no había quien cercano a nosotros nos motivara a ir a la iglesia, y a veces íbamos por una compañía o algo, ¿verdad? O algún compañero. Me acuerdo que me acerqué un poco ni adentro de la iglesia, me acuerdo, porque en ese tiempo pues llegó la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Hermana Karina, que ella llegó al pueblo donde estábamos nosotros, y ahí pues, ahí ella me miró y yo la miré a ella, ¿verdad? Pues, entonces ella sí pues nació en el evangelio, pues la mamá de ella, gracias a Dios, pues siempre ha estado perseverante continuamente, y pues allá iban a la iglesia también, pero por voluntad de nosotros no fue difícil, fue duro, o sea, Dios tuvo misericordia. Mi mamá, ¿verdad? Pues usted, mi mamá, me acuerdo, pues mire cómo todo fue un desastre, ya para contarle cómo nos convertimos, ¿verdad? Me convertí en Estados Unidos, pero mi mamá, mire, comienza con el comedor, comienza con la chalupa, el bingo, luego la cantina, luego la fiesta, y luego mi mamá se hizo alcohólica. Mi mamá fue alcohólica a muerte, mi mamá la internábamos. Y a mí no, siempre testifico, a mí no me da, o sea, ¿verdad?, vergüenza, porque Edward, de ser la dueña de la cantina, ella también se hundió en el vicio del alcohol. Qué tremendo. Sí, mi mamá, sí, alcohólica a punto que la internábamos. Y me acuerdo que yo la cuidaba, porque ya no, usted sabe que el borracho así es. El borracho no se conforma a estar en un solo lado. Entonces ella lo que hacía era que se iba por otras cantinas, ¿verdad? Porque ese pueblo el pueblo donde nosotros somos es un pueblo muy movido, vamos a decir, mucha gente, hay mucho comercio, glorietas, restaurantes, había muchas cooperativas. Mire. Y a mí me tocaba andarla cuidando en la cantina. O sea, ella la cuidaba a ella. Amén. Entonces, llegó a ese punto de llegar amén, al alcoholismo, y como le digo, no se percibía nada de asunto del evangelio. E incluso yo fui a una iglesia allá en Honduras, que pues siempre me queda grabado, de que me acuerdo que me parece que es una vigilia, ¿verdad? Hecho un joven, no un joven, yo digo que unos 13, 12 años. Y la primera alabanza, pastor, que yo canté ahí, me acuerdo que fue: yo quiero trabajar para el Señor. Imagínense. Sí, entonces, ¿verdad? ¿Y cómo llego yo a los pies de Cristo? ¿Verdad? Llegamos a los pies de Cristo, pastor, por el área de mi esposa, ¿verdad? Porque aunque, ¿verdad?, ella se pasó por un tiempo, pero siempre tenía ese principio, ese anhelo de estar en el templo, de ¿verdad? Estar en la casa de Dios. Sí, aunque los domingos, vamos a decir, como usted sabe que se va apartando poco a poco, se vuelve dominguero, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, ella siempre, ¿verdad?, me llevaba a la iglesia, me llevaba porque, ¿verdad? Por una parte, mire, yo doy gloria a Dios, aunque yo me crié, ¿verdad?, en ese mundo de práctica, el pecado, de mirar varias cosas, pero doy gloria a Dios, pastor, que no tuve vicios, ni un vicio. Ni estando en la cantina logró enviciarse al alcohol. Qué tremendo. Cómo Dios lo guardó. Sí. Ni en la droga, ni en el alcohol, ningún vicio. O sea, no me llamaron la atención, no le vi un lado bueno, ¿verdad? Y practicándolo, mirando, vendiendo, fuimos libres.
yo fui libre, vamos a decir, o sea, no teníamos un régimen de disciplina, ¿verdad? Éramos libres, o sea, podíamos tomar decisiones para agarrar un vicio o algo, pero gracias a Dios no lo tomamos y no lo practicamos, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios me libró de eso. Y llegamos al camino del Evangelio, pastor, pues, por mi esposa, ¿verdad? Yo era un ¿cómo decirlo? Un fanático terrible del fútbol, ¿verdad? Me gustaba practicarlo bastante, ¿verdad? Corría, practicaba, estaba en los equipos, ¿verdad? Y eso me tenía ahí, pero me acuerdo que mi esposa me agarraba de los pies los domingos en la mañana y me llevaba a la iglesia, ¿verdad? Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y, y ella fue El vaso. el, el vaso, amén, que Dios usó para que yo me acercara a los caminos del Señor, y no solamente yo, sino que ella fue el vaso también para que mi mamá se convirtiera en Honduras. Allí una pregunta, Pastor Edward. ¿Ella cuando se convierte clausura la cantina o la clausuró la cantina antes? No, ya la cantina ya no estaba. Ya la cantina ya no estaba en ese entonces, ¿verdad? Porque pues ya mi mamá se había separado de mi papá se vino para acá, para Estados Unidos, estuvo 10 años, ¿verdad? Siempre así sin obligación. Y ya mi mamá pues ya se, ya se casó, ¿verdad? ¿Verdad? Con otra persona, pero ya casada, ¿verdad? Porque ella no estaba casada. Y ya se casó con otra persona, pero aún así, pues seguía, ¿verdad? En el vicio. Entonces, pero ya la cantina ya no estaba, pero siempre seguía así, pero, ¿verdad? Dios permitió, ¿verdad? Y mi esposa fue el puente también para que mi mamá aceptara a Cristo allá en Honduras. O sea que Pero ella mi seguía, mamá... Pastor Edward, cuando, bueno, ya había quitado la cantina, pero ella seguía en el vicio del alcohol o también ya ella había dejado el vicio del alcohol. No, todavía seguía. Todavía seguía, porque usted sabe que cuando vienen esos momentos difíciles, ¿verdad? Y el que no tiene a Cristo vuelve a refugiarse donde, entre comillas, ¿verdad? Es el consuelo, ¿verdad? Amén, amén. No. Y más bien, mi esposa creo yo que se ha de haber arrepentido de haberme robado, gloria al nombre del Señor. Amén. Al llegar imagine de toda la familia, gran parte de la familia de ella, sus tías, su mamá, gran parte son con principios cristianos, y venir a caer a un hogar súper diferente, pues imagínate, música mundana, palabras mundanas, una gran diferencia, Amén. ¿verdad? Pero pues ahora entendemos, ¿verdad? Que fue la misericordia de Dios, porque ahí pues mi mamá entra en el plan de salvación, y gracias a Dios pues se convirtió, y gloria a Dios. Y ahora en el solar donde era la cantina hicieron una iglesia al par. O sea Aleluya. que en el mismo solar hay una iglesia ahí plantada, ¿verdad? Que ahora llegan, pero alabar a Dios la gente que llega ahí ¿Ya, a congregarse. ¿Ya cuántos años tiene su mamá de haberse convertido al Señor, Pastor Edward? Pues, mi mamá, pues yo creo que tiene más tiempo que mí, o sea, ella se convirtió primero que yo. Gloria. Ella, mi mamá creo que
Una como unos 18 años, creo, por ahí, tremendo. Ahora, ¿verdad? Pastor Edward, pasemos al otro punto. Usted se convierte aquí en los Estados Unidos, conoce del Señor, el vaso que Dios usa es su misma esposa, también el vaso que Dios usa para que su mamá se convierta antes que usted es su misma esposa. Pero después de ese proceso de convertirse, de caminar un tiempo en el Señor, ¿cómo Dios lo llama al ministerio? Um, yo creo que son los propósitos de Dios, porque Dios tiene todo. Me acuerdo que nosotros estábamos en Michigan, nosotros vivíamos en el estado de Michigan. Amén. Eh, eh, mi esposa y yo, pues allá está mi familia todavía en la actualidad en Michigan. Amén. Y nos venimos para el estado de Luisiana, para New York, ¿verdad? Y ahí fue cuando, ¿verdad? Una amistad de mi esposa, que era un matrimonio, ellos estaban ahí congregándose en la obra del Movimiento Misionero Mundial, ¿verdad? Entonces ellos nos llevaron ahí. Entonces, me acuerdo que comenzamos a ir y a ser doctrinados para el bautismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que captamos, en este caso, yo, mi persona también capté, porque yo trabajaba en mi trabajo de electricista, pero me acuerdo que yo viajaba muy largo, pastor. Mire, Dios cómo va, creo que cuando uno va captando la misericordia de Dios, yo tenía un trabajo, pastor, me pagaban, cuando yo renuncié, me pagaban 16 la hora. Entonces, para que no me saliera, me ofrecían 20 la hora, $20. Entonces yo sabía, yo capté, Dios me hizo entender, era nuevo, pastor, yo no estaba bautizado, yo estaba recién convertido, pastor. Tremendo. Pero me acuerdo, pastor, que como le digo, mi esposa fue el puente porque hacíamos células en una casa de una hermana Gloria, y en esa célula estaba mi esposa, hermana Gloria, y la hermana Esperanza Laguna. Y todos los martes o jueves se quedaban en oración, pastor, hasta las 11 de la noche, orando, todos los martes o jueves. Y ahí estaba yo, nuevo, aprendiendo. Esta semana oraban 2 horas, pastor, y yo orando, pero para que terminaran de orar, para irme, ¿verdad? Tremendo. Uno está nuevo, no sabe. Sí. Y pues, pero en todo eso Dios me iba preparando. Renuncié. Mire, pastor, que yo le testifico a muchos sin ser líder, sin ser miembro, sin ser bautizado. Desde ese entonces, pastor, yo renuncio al trabajo para no estar sujeto a una compañía, a un horario. Y dije yo, de aquí en adelante me dedico a trabajar personal, ¿verdad? Porque quería bautizarme, quería terminar mis clases de bautismo, ¿verdad? Y ahí fue cuando Dios trató conmigo, y no solamente eso, sino que con respecto al llamado, pastor, yo me involucré en todo lo que concierne a la obra local, Al la obra servicio de local la iglesia que en ese local. tiempo, sí, sin pastor, sin buscar un privilegio, sin buscar un liderazgo, una entrega en todos los aspectos. Recién llegado, la obra en ese entonces, que era la obra central acá en Brick City, ¿verdad? En ese entonces había una búsqueda de oración, había búsqueda de ayuno, vigilias, y ahí estábamos. Actividades pro templo, ahí estábamos. Evangelismo, ahí estábamos.
ahí estábamos sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Y me acuerdo que el primer campo que había era Picayún, ¿verdad? Y a Picayún viajaban 2 días, miércoles y domingo. Y ahí estaba también. Miércoles y domingo viajaba para allá. Todavía no estaba bautizado. Por cierto, yo me bauticé en Picayún, ¿verdad? Amén. Entonces me involucré en la obra. No mucho tiempo de convertido, pastor, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Recibí el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, me despojé, ¿verdad? De todo y me entregué al Señor sin, como decimos, sin reserva. Entonces, ahí es cuando fui líder, hice la ruta casi 1 año, me acuerdo, hice la ruta en la iglesia, hacía ruta 6 días a la semana. Después nos dieron el liderazgo de caballeros, ¿verdad? Y ahí estábamos, una entrega al servicio de la obra, junto con mi esposa, junto con mis hijos, siempre ellos y mi esposa, siempre ahí juntos trabajando para allá y para acá. Y es cuando, ¿verdad? El Señor, pues, el Señor nos llama. Y no fue un llamado así, una confirmación, sino fue una carga. Nosotros sentimos la carga por la obra, ¿verdad? Y ya después nuestro pastor, el pastor que teníamos, ¿verdad? Ya hablamos, él habló con nosotros y no, pues no, pastor, estamos dispuestos, pero no nos movimos así por así. Me acuerdo que nos retiramos un fin de semana con mi esposa y los hijos, ¿verdad? Y nos fuimos a Picayún, viernes, sábado y domingo, y Dios no nos dijo nada. Volvimos el siguiente fin de semana y ya el siguiente fin de semana sí, Dios nos confirma, pastor. Dios nos confirmó el llamado, ¿verdad? Entonces, ya de ahí para adelante, pues ya estamos confiados que Dios nos llamó al ministerio, pero en nuestro principio fue entrega, búsqueda, sometimiento, obediencia. No había área en la cual no estuviéramos involucrados. Para nosotros no había un no. Todo lo que era concerniente a la obra era para allá vamos. Aleluya. Estamos disponibles. Me acuerdo que en las actividades pro templo, yo vendía actividades pro templo en apartamentos y con tratados en la mano evangelizando y vendiendo la actividad. Tremendo. Y así fue como Dios nos llama, ¿verdad? A la obra del Movimiento Misionero Mundial, ¿verdad? Y damos gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios, sinceramente, doy gloria a Dios de que Dios me haya plantado en esta obra. Primero por la salvación de mi alma, pero no solamente por la salvación de mi alma, sino que aprendimos, conocimos la verdad, conocimos la doctrina, que es fundamental, ¿verdad? Y entonces, yo digo, yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios de que Dios me haya llevado, ¿verdad? Y me haya plantado en esta obra. Por eso, independientemente de todo lo que se mueva o lo que se diga, oramos fuertemente. Yo oro fuertemente por la obra. Siempre hemos orado por la obra. Desde el principio que nos convertimos, nos enseñaron esas bases, orar por la obra. Pastor, sí. Una pregunta. Disculpe que lo interrumpo. Quiero resaltar aquí, para la gloria del Señor, que no solamente usted ha abierto Picayún. Dígame
las obras que Dios le ha usado abrir allá en esa área. Amén. Amén, pastor. Nosotros, vamos a decir, comenzamos en Picayún. Ya en Picayún ya habían, creo que habían pasado ya tres o dos personas, pero se regresaban, no prevalecían. Entonces, pues ahí fue cuando al principio sentimos la carga, ya nos quedamos ahí pastoreando. De ahí, Dios nos puso esa carga y abrimos la obra en Islaidel. Islaidel, que ahí está la Picayún, obra. pues ahí está está cerca, la obra ya cimentada en Islaidel. Siga. Sí, ahí tuvimos 2 años, 2 años hasta que la obra se estableció, hasta que llegaron los pastores ahí, ¿verdad? Y de ahí de Islaidel, ¿verdad? Para la gloria del Señor, nos abrimos lo que era Chalmette, o sea, el East de New Orleans, o Chalmette, como le llaman. Amén. También ahí estuvimos año y medio ya, y se estableció la obra ahí en Chalmette, con local y todo. Luego tuvimos un contacto en Tupelo, Mississippi, ¿verdad? Estuvimos en Tupelo, un contacto muy bueno, ¿verdad? Porque cuando Dios abre puertas, ¿verdad? Esas puertas quedan abiertas. Y el contacto, ¿verdad? Fue el hermano Alan y su esposa y otra familia, hermana Benis y un hermano americano, ¿verdad? Que en su tiempo fueron unas personas excelentes, ¿verdad? De bendición, apoyaron la obra. Y allí se abrió la obra y entonces comenzamos a ir todos los sábados a 5 horas de camino. Todos los sábados estuvimos, si no exagero, por espacio de 1 año, viajando todos los sábados. Tremendo. Porque estaban las almas ahí, ¿verdad? Había una necesidad y eran familias fundamentadas que querían, que no estaban, ¿verdad? Que hay lugares que familias dicen sí vengan, pero están claudicando, que quieren y no quieren, pero estas familias sí querían. Entonces se nos dio la oportunidad de abrir Tupelo y abrimos Tupelo también, ¿verdad? Después de Tupelo se abrió la obra acá en Gulfport, en Gulfport, Mississippi, ¿verdad? Son ciudades pegadas, Gulfport y Biloxi son ciudades, ciudades. Y se abrió la obra acá, gracias al Señor, y ya pues ya la obra está establecida aquí en Biloxi, Mississippi, y ahí estamos, pastores. Y hemos, gracias al Señor. Desde su llamado para acá, ¿cuántos años son ya trabajando en la obra, Pastor Edward? Yo me acuerdo exactamente la fecha, pastor, la fecha cuando nosotros nos mudamos para Picayún, ¿verdad? Fue el 2009. Desde el 2009, perdón, el mes de marzo, un 3 de marzo del 2009, nos instalamos ya en Picayún. O sea que yo creo que vamos cerca de los 12 años. 12 años por ahí. Gloria a Dios, qué victoria. Pastor Edward, usted me contaba una experiencia que usted tuvo. Quiero, para que nuestras televidentes vean, cuando uno se entrega, lo entrega todo. Usted me testificaba que en una situación fuerte que tuvo dentro de la obra del Señor, trabajando en la obra del Señor, ya como ministro, como obrero, tuvo que mandar a 3 sus ahorros en Honduras para ponerlos a disposición en la obra aquí. Cuéntenos. Amén.
¿verdad? Cuando ya uno se entrega, ¿verdad? En la obra, y me acuerdo que esa vez sí hablamos con esposa, y creo que esa vez fue cuando cuando nos íbamos a mudar, ¿verdad? Y pues tomamos la decisión, ¿verdad? De traer ahora sí, convertir los lempiras en dólares. Gloria al Señor. Amén. Y sí, nos lo hicimos um, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Sabiendo que en el Señor no hay pérdidas. Amén. Entonces Qué lindo. ya uno se ha despo, ¿verdad? Y todo lo que estamos haciendo lo hemos sido, lo queremos hacer para la gloria de Dios. Y trabajar, estamos dispuestos, pastores, como hemos colaborado con los demás templos, con los demás campos, obras establecidas en el área, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa que sigamos así y que nunca murmuremos de lo que hagamos, porque le digo yo que si algún día llegamos a reclamar algo, a murmurar, pues ya desde ahí ya son síntomas que vamos menguando, ¿verdad? Amén. Pues queremos seguir en ese mismo servir al Señor. Servir al Señor es algo que uno tiene que estar consciente de que Dios lo llamó y que nuestra misión es, ¿verdad? Pues seguir predicando el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Verdad? Y que tiempo, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, pues Dios nos dará las añadiduras que necesitamos. Y si no, amén, hicimos la labor como quiera. Amén. Ya para terminar, amén, Pastor Edward, quiero también recalcar aquí que el Pastor Edward ha puesto su oficio. Él es electricista para trabajar aún en problemas de electricidad en todas las obras allá, lo que es en Luisiana y Mississippi, en esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Y aún aquí nos vino a dar una bendición la semana pasada, aquí en Fort Payne. Así que él ha puesto aún su oficio de electricista al servicio en las manos del Señor. Ya para terminar también, Pastor Edward, quiero finalizar siempre nuestra entrevista, la termino con una pregunta y usted me la contesta con una sola frase. Yo le hago una pregunta y usted me la contesta con una sola frase, ya para terminar. Movimiento Misionero Mundial Zona 11. Está en victoria. Karina Paz. Ayuda idónea. Su comportamiento ante la división que hubo en la zona 11. Esperar en Dios. Movimiento Misionero Mundial. La obra de Dios. Y por último, Jesucristo. Es el Kyrios. El Kyrios, nuestro Kyrios. Amén. Así es que gracias, Pastor Edward, por la bendición de habernos aceptado la invitación a este programa que va a ser subido por las plataformas de YouTube, de Facebook, a la página de la iglesia, mi página personal, y vamos a también transmitirlo por la página de la Zona 11, primeramente el Señor, porque yo sé que esta entrevista va a ser de muchísima bendición a todos aquellos que la vean. Así es que le damos gracias por este tiempo y también quiero decirles a nuestros hermanos y amigos que siguen nuestro canal, por favor, amén, esté pendiente, suscríbase para que YouTube le avise cuando subamos un nuevo video de su programa Temas de Impacto Espiritual. Déjenos un comentario,
amén, un like, amén, y un comentario que edifique, amén, porque este programa es para edificación de cientos de personas que ya nos están viendo, amén, en este programa, temas de impacto espiritual. Así es que Dios me les bendiga, así es que nos miramos hasta un próximo programa, si Cristo no ha venido, en tu programa, temas de impacto espiritual. Dios te bendiga. Amén.